Y aquí nos encontramos para todo Teatro Buenos Aires, desde nuestro canal Organización TV, y nos hemos trasladado a la ciudad de Bolívar, y estamos con Duilio Lanzoni, dramaturgo, actor, director teatral. ¿Cómo estás, Duilio? Bien, bien, todo muy bien. Acá estamos, pasando la pandemia. Como todo, empandemiado, digo yo, estamos empandemiados por un dinosaurio. Exacto. Duilio, eh, ¿vos naciste en Bolívar? Nací en Bolívar, sí, hace 58 años. El 3 de julio del año 62 nací acá en Bolívar. 62. Así que vos te tocó ir a Malvinas. Nos tocó, somos de la generación a los que nos dijeron que la colimba no era la guerra, pero resultó que era la guerra. Y sí, me interrumpió los estudios del profesorado de literatura que estaba haciendo en ese momento, porque me dijeron que no correspondía que un estudiante del profesorado de literatura tuviese prórroga, de modo que me los partió por la mitad y estuve desde el junio del 81 hasta mayo del 83 en la Infantería Marina. ¿Dónde, Había dónde empezado, está, dónde estaba instalado arranqué haciendo la instrucción, como todos los infantes de Marina, en lo que era el CIFIN en La Plata, en el Parque Pereira Iraola, Mm. un lugar que luego sabríamos que había sido centro clandestino de detención. Y ¿Ah, sí? después me tocó en un lugar en Baterías, que es adentro de Punta Alta, el batallón de infantería número 1, Sí, que conozco. tampoco existe más, porque todo eso fue demolido después de la reforma del año 94. Conozco, ahí he pasado por ahí por Punta Alta. Y Parque Pereira Ola estuve yo también. Yo también me tocó el servicio militar. Así que estuve Claro, 3 días ahí en Parque Pereira Ola. Un lugar que además es altamente peligroso porque todavía sigue habiendo explosivos. Hay que andar con mucho granadas. Hemos encontrado un material bélico cuando hacíamos la instrucción ahí en Parque Pereira está, Iraola. está pegado a la Juan Bucetich, Claro, la escuela de policía. a la escuela de policía. Sí. Este, ¿Y cómo Yo fue? había empezado a hacer teatro antes de ir ahí. Este año estoy cumpliendo 40 años de teatro. Aunque no parezca, hace 40 años que me subí a un escenario por primera vez y hace 40 años, lo hicieron en abril, que comencé a ensayar porque, de casualidad, yo relataba fútbol y mi respiración no era buena. Ahora no es buena tampoco, pero por otras causas. De modo que me sugirieron que fuera una escuela de teatro que se abría acá en Bolívar, de esas que sucedían durante el proceso, para mejorar la respiración. Y me olvidé del relato y me quedé en el teatro hace 40 años de esta situación. Mirá, che, vos sabés que estamos hablando con muchos compañeros y mucha relación entre el teatro y el fútbol. Mucho, Sí, Sebastián, Sebastián Berenguer me decía que quería ser relator de fútbol también. Es chico de Bahía lo Blanca. escuché, Ah, lo lo escuché. escuchaste, ¿viste? Sí, Este, y, y bueno, yo trabajo mucho con el teatro. En las cárceles daba clases en función del fútbol. Jorge Córdoba me decía que quería armar un libro, escribir un libro sobre teatro y fútbol. ¿Y cómo fue esa pasión? ¿Cómo fue que te acercaste por primera vez al teatro? como te digo, yo veía teatro siendo, me llevaba mi madre a ver las funciones del Mangrullo, grupo que todavía existe acá Mm, en Bolívar. claro. Veía lo que se hacía en esa época, me atraía, pero nunca se me había ocurrido hacer. De hecho, no estuvo contemplado en ninguna de las carreras que pensé estudiar, ni bien terminé la secundaria, y la hice de bastante grande comparado con lo que había empezado a trabajar empíricamente. Y en el 80 con Roberto Dariens, que también tenía su escuela de teatro en Saladillo. De hecho, el Festival de Saladillo y la sala de la gente de la comedia de Saladillo se llama Roberto Dariens, actor de Buenos Aires, que los de mi generación recordarán porque hacía una famosa publicidad del paté que no tenía capa de grasa. Mira. Eh, Roberto Dariens fue el primer profesor y ahí me quedé enganchado, fui descubriendo cosas. Él hacía un teatro viejo, con mucha marcación, con dar tres pasos y decir la frase, levantar la mano derecha, poniendo el tono de determinada manera. Se hacían mesas de tono primero.
Y después, bueno, uno fue evolucionando, descubriendo cosas y así se me pasaron 40 años. ¿No te corregían el cantito? También, también, sí, sí. Y la pronunciación de las S, Sí, obviamente, para sí. los del exterior es muy complicado pronunciar las S y que queden bien, porque cuando las pronunciamos quedan muy feas. A mí me tocó también director, Roberto Altieri, que de paso le mando un mensaje, que tenía la misma característica de marcarte, de decirte cómo hacerlo, el tema del cantito, de las S. Era de una vieja escuela, ¿no? Exacto, Y, sí. y ¿cuántos grupos, te acordás cuántos grupos había en ese momento en Bolívar? Sí, solamente existía el mangrullo y de Ah, hecho no, yo nosotros, Mangrullo. nosotros ingresamos al mangrullo en el año 80, pero como el mangrullo decide que solamente vamos a quedar poquitos de los casi 70 que nos habíamos incorporado, en el 80, sin celulares, sin televisión en Bolívar, hacer teatro era una buena opción, entonces se prendió mucha gente, con ganas de hacer y con ganas de ver. Ahora hay muchos con ganas de hacer, pocos con ganas de ver. Mm. Pero en ese momento la gente del Mangrullo decide que quedemos 3 o 4 nada más, lo que a ellos les parecía que iban a andar mejor. Entre ellos Daniel Freire, el Mono Lavar, gente que ha seguido haciendo teatro. Daniel Freire haciendo cine y teatro en España hoy por hoy. Mm. Eh, y decidimos, en una acción que era rara para los 80, no aceptar tal decisión del Mangrullo y nos separamos todos. Hicimos un grupo aparte, nos cortamos solo porque o todos o ninguno y creamos Aletheia. Aletheia, la verdad en griego, que sería el germen de Artegón. 2 años después de lo que quedaba de Aletheia surge Artegón, que es arte teatral contemporáneo, de esto hace 38 años y aún estamos con Artecón trajinando, no mucho en estos tiempos, pero trajinando el teatro. ¿Cómo te agarró la pandemia ahí? A mí me agarró en una clínica despanzurrado, porque el 17 de marzo me operaron, tuve una operación bastante compleja en Buenos Aires, en el Hospital del Banco Provincia, de modo que la pandemia me agarró ahí dentro con los ensayos que no habían comenzado de los trabajos para este año. Habíamos dividido los elencos en 3 grupos para hacer 3 obras distintas, y ahí quedamos. Estamos esperando que se aprueben los protocolos, pero como en Bolívar todavía tenemos una especie de toque de queda a las 18 horas, es casi imposible poder ensayar físicamente, porque todavía nos resistimos a hacer lo otro, que no sería teatro, se parece, pero no sería hacerlo por Zoom y en forma virtual sin presencia. Pues sabés que acá tenemos también toque, bueno, la restricción para salir después de las 18 horas se alargó una hora, a las 19 horas. ¿Tienen muchos casos ahí en Bolívar? En este momento son 4 activos, han sido 10 en total, pero todos fueron en los últimos tiempos, en el último mes. Pero hay cuatro nada más. Nada más que 4, sí, sí. Sé que allá están bastante más complicados. Sí, viene bajando, por suerte, pero llegamos a tener 200 y pico. Tenemos Sí. 400 y pico, teníamos. Sí, viene fulero, pero no viene bajando, esperemos. Qué raro, ¿no? Toque de queda a las 6. Tenemos una curiosidad, que a pesar de que estos 4 o 10 casos que se sucedieron fueron en el lapso del último mes, nunca Mm, llegamos a estar en fase 5. El intendente nunca pasó a fase 5 completa. es raro. Estuvimos en una 4 y media, pero nada más. ¿Cómo pudiste unir lo de Malvinas con el teatro? Cuando volviste, supongo que no ha sido Cuando nada fácil, ¿no? No, cuando volví me fui a completar el profesorado de literatura Tandil, y con la idea de que quería escribir una obra de teatro sobre Malvinas, que me llevó muchísimo. Nunca me ha costado tanto una obra como esa, porque claro, venía de una formación, de un aprendizaje que era eminentemente realista, naturalista, y quería llevarlo por ese lado. Hasta que un día dije, no, vamos a romper todo y vamos a escribir algo distinto, lo que me salga. Creo que es la única obra que he escrito en manuscrito, no podría hacerlo ahora. Y me salió algo que se llamó El fusil de madera, que quedó ahí hasta que en el año 85, con dirección de Santos, el Negro Vega se puso en escena, y por una investigación de Ricardo Dubati, que está trabajando sobre el teatro y Malvinas y va por el tercer tomo,
vengo a descubrir que es la primera obra que se escribe en Argentina sobre Malvinas, y bueno, la pude recuperar, estuvo perdida bastante tiempo el texto original, y ahora va a salir publicada cuando se pueda, primero en forma virtual y después en forma física, dentro de lo que es el tomo 3 de El Teatro y Malvinas del trabajo de Dubati. Recordemos que Ricardo es el hijo de Jorge Dubati, también investigador, este, Exacto. conocido por todos los teatreros. ¿Y cómo recuperaste ese texto? Yo lo daba por perdido, de hecho le conté a Ricardo por mail, por WhatsApp, cómo era el fusil de madera, y le pasé las fotos que tenía y un monologuito que me había quedado porque lo había rodado en otro espectáculo unos años después, y con eso hizo el abordaje para su tesis doctoral, que fue también sobre el teatro y Malvinas, pero bueno, yo ya me había entregado que no estaba ese texto, hasta que el director de aquella puesta original, el negro Santos Vega, ordenando papeles, lo encontró. De hecho estaba mecanografiado y con sus anotaciones, y cuando digo mecanografiado no me equivoco en la palabra, estaba escrito a máquina el Sí. texto en el año 85, así que bueno, lo digitalicé, se lo pasé a Ricardo Ubati y alcanzó a entrar en este volumen número 3 del Teatro y Malvinas. Mirá qué bueno recuperarlo y que esté editado. Está buenísimo eso, porque es un documento que queda, porque habíamos charlado anteriormente sobre, yo le contaba que acá tenía un amigo teatrero, Mario Esper de Luján, que había escrito una obra sobre Malvinas, estuvimos hablando de varios trabajos sobre Malvinas, y este que es el primer trabajo, si se ahora ya recuperado, está buenísimo, está bárbaro. Planteábamos esta idea de poder hacer algo sobre Malvinas, sobre el teatro, un encuentro, un festival. Duilio, ¿y después te recibiste? No me recibí de profesor de literatura porque descubrí Ajá, en el medio que no quería dar clases. Lo curioso es que me pasé dando clases de teatro después, pero evidentemente lo que no quería era dar clases de literatura y castellano y latín, como era el profesorado en ese momento. claro. De modo que después entré a trabajar en un banco, en el Banco Provincia, donde todavía estoy. He hecho mis estudios de teatro y desde el año 89 que comencé a dirigir, y en el año 96 dejé de actuar, y siempre he escrito, y en el camino ya han pasado creo que más de 40 horas escritas, Mira, sobre todo en los últimos tiempos, especializándome en algo, dos cosas que me gustan mucho para escribir: la historia argentina y el humor, y mezclar a veces ambas cosas. De hecho, si en algún momento puedo concretar la publicación, tengo hecho dos trabajos por separado, que uno es el teatro y la historia, con lo que he escrito para la Comedia de la Provincia, más algunos otros textos sobre también la historia del peronismo, como sobre el 17 de octubre del 45, una adaptación de Esa mujer de Rodolfo Walsh, y por el otro lado el humor, que es con lo que hemos venido trabajando en el último par de años, abordando sobre todo el contexto social, con una familia que me vino de Perillas, que se llama Los Martierres, sobre la que escribí dos obras, Verdad la Vaca y Crepúsculo de los Bueyes, y que tiene que ver con la clase media argentina y sus monstruosidades abordadas desde el humor. Es una familia muy normal, diría Charlie, con las características de lo que vemos en la Pampa Sojera, en la Patria Sojera, eh, procurando mantener las apariencias a cualquier costo, y en esos costos no les va en saga si tienen que vender o prostituir a sus hijos, hacer lo que sea necesario para que los otros lo sigan viendo como que están en un estatus social que nunca tienen. Son más medio pelo que clase media. Y bueno, estos Martierres nos han servido para hacer muchas funciones en la zona, y si no fuera por la pandemia todavía estarían dando vueltas por acá. En el medio también aproveché para escribir sobre historia de mi lugar, de Bolívar, con la historia del busto de Eva en el año 55, a partir de la investigación de un sociólogo, Miguel Gargiulo, sobre lo que sucedió con el busto, una obra que se llama Los Custodios, y que también la hicimos por toda la provincia con buen sucedió? suceso. ¿Qué sucedió con el busto?
No pasó nada en especial porque los mitos decían que la habían arrastrado y habían roto y en realidad la gente del PJ del año 55 logró rescatarla, entre los que tuvieron participación mis padres, pero sí me pareció fascinante el hecho de que, por lo que le contaban a Miguel, en el viejo local de la CGT de Bolívar, que ahora ya no existe, se apostaron dos compañeros con un par de pistolas y unas carabinas a defender el busto, a como diera el lugar. Entonces imaginé, por eso se llaman los custodios, que estos dos personajes, que son un hombre y una mujer, están aún ahí custodiando la memoria y el presente, porque la guardia no se termina nunca para el campo nacional y popular. Mirá qué lindo, la quiero leer, se me puso la piel de gallina. Vos sabés Después te la que paso. estaba, eh, fuimos a presentar un libro el año pasado, no el anterior, con María de Dutil, que tenía el proyecto de teatro, proyecto Lito Cruz, Dutil Cruz, de teatro en contexto de encierro, en las cárceles, en las penitenciarías, y fuimos a presentar un libro de ella, donde nos citaba y nombraba todo nuestro trabajo, a la Feria del Libro. Y la editorial que le publicó el libro me regaló uno sobre los mitos del peronismo, de cómo se fueron construyendo, todo lo que la gente luego repite. Está Sí, buenísimo, te lo voy a recomendar, te voy a pasar bien el título y el autor, la editorial. Y esto que vos contás, acá sucedió lo mismo. Se ve que son mitos que se crearon adrede, por la oposición. Acá estaba la idea de que un viejo intendente peronista, pero para defenestrarlo, para hablar mal, para crear antipatía entre los compañeros, decía que cuando en el 55 con la fusiladora había arrastrado el busto de Perón por las calles. Fíjate que es igual. En el sí, caso de es ustedes con mismo. Eva, en el caso de este con Perón. ¿Cómo cómo se fueron creando, cómo lo fueron produciendo esos mitos? Pero te voy a contar algo más trágico aún. Hasta no hace mucho tiempo, eh, viste que ahora el tiempo pasa volando, pero Sí, para 15 años atrás, entre 15 y 20 años atrás, montaron en una de las avenidas céntricas un busto de Eva Perón. Durante el tiempo que tuvo ese busto, fue roto, robado, arrancado, pero no una vez, muchas veces. Está frente al sindicato de la carne. Ahora, por ah, suerte, el busto hace ya un par de años que sigue estando. Pero es increíble, ¿no? Que a través del tiempo, estamos hablando que esto sucedió hasta hace 5 años atrás. Ponían sí, el sí. busto y lo rompían, lo arrancaban, aparecía tirado en algún lugar. Eh, Estamos en el siglo XXI, de una persona que murió en 1952, ¿no? Cuánto Sí. odio, cuánta violencia, cuánta maldad. ¿Quién eran los que hacían eso? Yo creo que nada ha cambiado. Me parece que seguimos. La grieta no es un descubrimiento moderno. En todo caso, nos dimos cuenta ahora que existe una grieta. Esta grieta viene desde la época de Saavedra y Moreno, si no desde antes. Creo que ahora somos más conscientes y se ha profundizado mucho más a partir de que el odio no se disimula. Creo que las redes sociales y la globalización y la comunicación global, mejor dicho, nos ha hecho descubrir que eh, el odio puede ser expresado en palabras en cualquier lugar y en las cloacas de las redes sociales aparecen los odiadores y se replican a la luz del día. Basta ver las marchas anti-cuarentena y ese tipo de cosas. Me parece que yo tengo un par de historias de mi familia. Mi madre fue cesanteada, fue docente 46 años. Mi madre fue cesanteada por lo que decía el acta del año 56 por haber manifestado alegría por el alzamiento del general Valle. O sea, y mi padre fue cesanteado por haber sido funcionario municipal hasta el 55 y nunca recuperó ningún tipo de trabajo y cuando murió en el 71 seguía sin tener otro trabajo más que las changas que podía hacer como periodista freelance o como dibujante o como
pintor o como redactor de pergaminos, pero del otro lado me parece que la cosa fue siempre igual, una cuestión de venganza por esta situación de ser el hecho maldito de la historia argentina, ¿no? Y fíjate que nosotros en el 2016 nos echaron a todos por peronista, teníamos mandato por concurso hasta el 2018, elegido por jurado y por peronista. Un decreto que es una lástima porque todavía uno está, y todavía están los consejeros puestos por Vidal, nos echaron por peronista, esa fue la verdadera razón. Bueno, Duilio, sigamos con el teatro. Sigamos. Este, y se formó Artecom, eh, hoy vigente. ¿Quién integra Artecom hoy en la actualidad? En este momento tengo armado 3 elencos, que son los que te digo que no pudimos arrancar con los ensayos. Estábamos abordando 3 obras, 2 mías y una de Arístides Vargas. De Arístides Vargas, una que no es demasiado conocida, que es Jardín de Pulpos, que me gustó, y que trata sobre los cadáveres encontrados a la costa del Río de la Plata, desde la perspectiva poética de Arístides, que lo convierten en una cuestión de gran belleza, algo que es tan triste. Y después 2 textos míos que los hice hace mucho y que nunca los pude poner en escena: Sociedad Rural y Las diversas muertes del Tito Rocatagliata. Así que en total unas 15 personas son los que están, más 4 o 5 técnicos, así que más o menos 20 estamos en nuestra sala de Avellaneda 730, que ya hace 25 años que la tenemos en pie. ¿Cuántos grupos hay ahora en Bolívar? Un montón. Es De muy, uno a un montón. sí, se me ha perdido un poco la cuenta, pero el Mangrullo ha volvido a fracturarse hace poco, y hay por lo menos 5 o 6 grupos en este momento, con lo que va redundando en algo que es más que evidente: hay casi más gente haciendo teatro que viendo, porque Claro. la cantidad de espectadores ha ido en descenso, y quiero saber cómo salimos de la pandemia con el tema de la cantidad de espectadores. Pero hay más gente con ganas de hacer que de ver, eso es notorio. Y de hacer rápido, rápidamente. Sí, sí. Son obras express y, si es posible, hasta teatro leído, porque cada vez Sí. les cuesta más aprender la letra a los actores No nuevos. quieren, no quieren estudiar, no quieren saber nada, quieren ser famosos ya. Sí, es todo un tema la cercanía que tenemos en este interior que vivimos con Buenos Aires y con la fama. Son cosas que pesan. Y Claro, sobre todo cuando un grupo como el nuestro, yo siempre digo que funcionamos como un Estado socialista. Todo lo que hacemos, yo sé que va a contramano de lo que es la práctica habitual. Desde que se formó mantenemos la misma idea, porque todos los integrantes no vivimos del teatro, vivimos para el teatro, pero no del teatro. Eso nos permite tener la posibilidad de que todo lo que recaudamos y todo lo que hacemos va a parar a Artecon. O sea, es un Estado socialista Artecon, y por eso hemos logrado tener la capacidad técnica y la infraestructura que tenemos hoy por hoy. Nació mi nieto recién. Sí, ahí viene, Ah, bueno. muy bien. Eh, claro, viste, cuando uno habla de todo eso, el mercado, el tema de- de querer ser famoso, porque piensan que ahí es donde uno es actor si es conocido, uno es actor si trabaja en televisión, es Sí. profesional si está en Buenos Aires. Sin embargo, hay otra forma, como vos lo explicás, de esto que vos decís, llamás ahí como un Estado socialista, hay otras formas de trabajar dentro del teatro, por fuera del mercado y siendo profesionales, porque aunque tengas que tener otro trabajo, estás pendiente y trabajando todo el día en función de los espectáculos y de las obras, escribís, las dirigís, buscás los actores, los técnicos. ¿Y cómo se financian? Es autofinanciación, por eso, porque como tenemos un fondo que se aplica a lo que es la compra de todo el material, sea escenográfico, vestuario, técnico, y bueno, con eso y con la venta de entradas nos vamos financiando, no con otra cosa. De hecho, nosotros levantamos nuestra sala, que el 27 de julio del 95 la inauguramos. Levantamos nuestra sala
sin haber tenido rifas ni subsidios en ese momento, sí lo que hacíamos, acá en Bolívar se realiza todos los marzos, o sea, para el aniversario de la ciudad, un festival que se llama Canta Bolívar, en ese momento se llamaba Canta Pueblo, ahora creo que es Me Encanta Bolívar, va ido cambiando el nombre, donde teníamos una cantina. Esa cantina significó el 50% de la sala, pero la sala compramos un viejo taller y lo convertimos en sala de teatro y lo fuimos modificando en el transcurso del tiempo, pero todo fue por el trabajo físico y teatral de los integrantes de ese momento, los integrantes actuales, de modo que nuestra financiación sale de nuestro propio trabajo. Vos Eso sabés que, sí, no ganamos un mango nosotros con el teatro, pero por eso decía lo del Estado socialista. sí, pero tenés una sala. Sí, Fíjate lo importante, que a veces yo digo, no es un problema, la plata está, no es un problema de dinero, es un problema de orden. Vos bien lo explicaste de lo de la cantina, en la fiesta. eh, yo acá hicieron una fiesta muy grande, se recaudó un montón de dinero y ese dinero fue al erario municipal para arreglar un parque, por ejemplo. No volvió a la sí, cultura. Mirá qué importante hubiese sido para los grupos de teatro, para un consejo municipal de teatro. En Lincoln, me hiciste acordar de Lincoln. En Lincoln, por ejemplo, le dan las cantinas de los corsos. Y con claro. eso recaudan un montón de dinero, de recursos para poder mantener las salas de teatro, para poder comprar equipamiento. Los corsos de Lincoln son muy grandes, tienen una venta bárbara por lo menos era hasta hace un tiempo atrás, no sé ahora. Este, que siempre hay recursos para poder llevar adelante eh, un grupo de teatro, pero tienes que tener el acompañamiento del Estado, porque supongo que fue el Estado que les permitió tener la cantina dentro del... Sí, 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 fue la municipalidad de ese momento, ¿Y la reciben Dirección de Cultura. recursos municipales? No, 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 no. No estamos recibiendo recursos municipales, no estoy yo en el tema, sino que hay otros chicos, estamos recibiendo algunos recursos provinciales, pero tampoco quisimos pedir en demasía porque por ahí hay gente que lo precisa más y me parece que por más que nosotros tengamos los antecedentes y méritos para rankear en casi todos los subsidios, nos parece que le correspondería más a otro que no tiene nuestra situación, que de alguna forma, con la infraestructura que disponemos, es un poco más holgada. Mira, O sea, a veces la solidaridad no solamente hay que declamarla, sino tratar de ponerla en práctica. mira qué bueno. Estas situaciones a veces te llevan a, yo no estoy muy de acuerdo con los compañeros teatreros en general, por lo menos en las regiones que me toca. A mí me parece que el Estado es una herramienta. El dinero que te va el Estado es una herramienta, no es la herramienta. Es un Porque si paliativo, es un paliativo, exacto. Y como muchas veces lo hablábamos con Ciro Colli, exdirector de la la Comedia de la comedia. Provincia, otro compañero, la idea del Instituto Provincial de Teatro siempre fue que tenía que ser una herramienta para el público más que para los grupos de teatro. O sea, a partir de eso generar espectadores. En la medida que vos generás espectadores y aumentás tu número de gente sentada y que paga entrada, automáticamente tenés más recursos. Ahora, si vos obtenés recursos pero nunca generás los espectadores, es un círculo que va a ser un círculo vicioso y no virtuoso como sería de la otra manera. Yo sé que es muy difícil imaginar cómo se generan los recursos para llevar a la gente al teatro cuando hay tanta competencia mala vida para este milenario arte que hacemos. Pero me parece que el asunto pasa ahí, por ahí. Si estamos siempre dependiendo del Estado como para que nos asista y nos permita la subsistencia, terminamos enojados siempre con el Estado porque nunca va a dar abasto. Si el Estado es un paliativo, es otra cosa. Y nosotros tenemos una organización que se fundó en el año 92. Jamás hemos tramitado un subsidio ni provincial ni nacional. Siempre nos hemos podido mantener sin la contribución, ni municipal tampoco, sin la contribución del Estado. O sea, se puede lograr, pero hay muchos que ya están viviendo, encontraron la herramienta y la practicidad de la tramitación del subsidio y ya viven de los subsidios. Son gente que se estructura para vivir del subsidio, lo cual me parece que es algo que en algún momento también tenemos que, porque el subsidio tiene que ser
para arrancar, para que puedas arrancar, que pueda ayudarte a comenzar a caminar, a funcionar, y después tiene que ser, como vos decís, tener una mejor calidad de los espectáculos y que la gente tenga ganas de ir a verte. Cuando hablaba de lo de Claro, Ciro Colli, sí, yo lo he hablado con Ciro. En Francia se instrumenta así, en Francia se le dan 500 euros a los jóvenes para ir al teatro, para ir al cine, para ir a los recitales, y con esos 500 euros se financia al público, no se financia a los grupos de teatro. Entonces el joven va, compra en la boletería la entrada y va al teatro. Nosotros somos áreas postergadas y necesitamos atajar algunas cosas antes, pero tiene que ser como un recurso para arrancar. Como tampoco comparto que se financien los artistas comerciales o se compren casas enormes y gigantes para crear su propio bienestar casi prácticamente familiar, más que sí. en función del teatro, ¿no? Bueno, son debates que tenemos que dar. Estos debates, estas conversaciones que estamos teniendo sirven para esto. Eh, yo creo que sí, comparto con vos esa mirada de las contribuciones y de los subsidios. Eh, ¿Cuántas salas hay ahí en Bolívar? Hay para la actividad y para la cantidad de habitantes hay una gran cantidad de salas. Tenemos la más vieja, que es el Teatro Coliseo, que vos conocés, Sí, que es del año 1908. Y después está la sala nuestra, el taller, que con capacidad para, perdón, la del Coliseo más o menos para 500 personas. Después está la nuestra, el taller, que es para 150 personas. El Mangrucho, a través de créditos del Instituto Nacional de Teatro, pudo hacer una sala nueva, absolutamente nueva, que es más o menos para 120 personas. Y a eso le tenés que sumar una salita en una biblioteca que los que se separaron hace poquito del Mangrullo, que se llama Vamos de Nuevo, han construido para unas 40, 50 personas, y otro auditorio municipal para la misma cantidad de gente. O sea que tenés unas 5 salas para más o menos 250, 300 espectadores, que son los que van claro. rotando para cualquier espectáculo. ¿Cuántos habitantes Para son una, en Bolívar? creo que estamos en alrededor de 30.000 habitantes en la ciudad en este momento. Mirá, qué lindo, pues voy a poner ejemplo Bolívar, porque siempre pongo ejemplo Chivilcoy, que han ayudado a que todos los grupos tengan su sala. No pasa, porque, viste, tener la sala es algo que ocurrió allá en el tiempo, viste, acá el Teatro Talía, la agrupación artística, el TAF, los viejos grupos de teatro independiente. Pero hoy en día es muy difícil tenerla. Así que voy a poner ejemplo del Bolívar, que todos los grupos pueden acceder. No sé si todo, pero un montón de elencos tienen su sala y tienen sala para poder trabajar, ¿no? Sí, a eso agregarle que ha variado mucho desde cuando nosotros arrancamos a hacer teatro. Eh, Nosotros teníamos como idea, y es una impresión, lo grupal por sobre todo. Lo que interesante del teatro era la cuestión grupal. Hoy me parece ver una cuestión más individual. Entonces, al ser más individual, al formarse los grupos eventuales para hacer una obra, la idea de hacer una sala no está presente en el que se junta para hacer teatro. Está la idea de conseguir algún espacio para presentar su proyecto y después que pase ese proyecto ya se verá. Me parece que venimos de otro siglo, como diría Alejandro del Prado, y en esa época lo colectivo primaba y la sala era como el resumen de lo colectivo. Poder, no sé si la idea es dejar un legado, no sé, me parece que era más vivir el momento, poder tener el lugar en donde nadie te pusiese trabas para poder ensayar, que no te Claro. corrieran los del club si te tocaba antes en un club. Me parece que eso cambió mucho. Eh, Independencia. sí, absolutamente. Vos sabés que hablando con Claudio de Pirro, en la nota, hablábamos de esto, hablábamos del nosotros y del yo, ¿no? Entonces hablábamos de la no conformación de grupos ahora, que estábamos trabajando, yo digo, trabajamos en célula, hablando con otro chico Sí. en Entre Ríos, formar equipos de trabajo para determinada obra y después se disuelve y formás otro equipo, o tenés dos o tres equipos diferentes trabajando al mismo tiempo.
Entonces me dice, mira, la gran responsabilidad la ha tenido el INT con el tema de los grupos concertados. Porque claro, ¿quién va a querer tener eh, un grupo y recibir una contribución por un solo grupo si puede tener 5 grupos y recibir contribuciones por 5 grupos? Entonces nadie quiere formar un grupo, todos tienen grupos concertados. Yo creo que tiene parte de, más allá de este sistema neoliberal, creo que tiene parte de razón Es probable, eh, sí. del tema de los grupos concertados. Nunca se me había ocurrido, pero es verdad, ¿no? Aquellos que viven de los subsidios prefieren tener, en vez de, de un grupo, tener 4. Sí. El ingreso de dinero es mayor. ¿Cómo te manejas ahora con estas tecnologías? Y estás viendo teatro, estás pudiendo ensayar por Zoom, te negás a hacerlo. Me niego a las dos cosas. Me niego a ver teatro por la computadora, por el televisor, porque nunca me gustó. Nosotros tenemos registradas nuestras obras en video desde el año 88, por una cuestión de que todo se transforma en historia y hay que dejarlo asentado. Bueno, Y a veces hemos subido a internet algunos de esos productos, en las calidades que hayan sido, y no soy de volverlas a ver porque la sensación no es la misma. Hay que estar en contacto, no se produce el feedback con el televisor que se te produce en la sala entre el actor y el público. Eso es es verdad. irreproducible. Y no nos hemos puesto a ensayar tampoco por Zoom porque ni los actores ni yo nos ha gustado demasiado la idea. Estamos esperando la posibilidad de que se amplíe un poquitito el horario aquí en Bolívar para poder empezar o por lo menos retomar los ensayos que dejamos en febrero de los 3 espectáculos. Y bueno, es como una especie de año sabático, en vez de por decisión, ha sido decidido por este virus que nos tiene a todos sorprendidos y descubriendo cosas porque estamos viviendo tiempos sui generis, en Mm. donde no podemos hablar de experiencias anteriores, son cosas que suceden en el aquí y ahora. Duilio, ¿cómo ves el teatro de la provincia de Buenos Aires? Lo veo raro, lo veo sin demasiada identidad, salvo por 3 o 4 situaciones particulares, pero me parece que el desarrollo teatral de lo que he podido ver está muy o demasiado pegado a lo que viene haciendo Buenos Aires capital. No veo demasiado, los hay muchos, pero si tengo que hacer un promedio, me parece que estamos copiando demasiado, como ha sucedido siempre, Ah, eso te iba a pero decir, como siempre. como siempre, pero ahora peor por las herramientas, estamos copiando demasiado lo que hace la escena porteña. Y como no me gusta que vivimos, con este posmodernismo que no se termina de ir, con este no contar historias al pedido de Tato Pavlovsky. Yo, como decía en Rojo Globo Rojo, yo vengo al teatro que me cuenten historias, historias de la sangre, del corazón, de la tripa. Eso no lo veo mucho. Veo puestas formalmente muy bonitas y actuaciones sólidas, pero con poca tripa, y esas cosas a mí no me convencen, pero es una cuestión de gustos. Y me parece que copiamos demasiado este sistema y no estamos contando las historias que vivenciamos y nos pasan a la vuelta de la esquina, que son las que realmente nos identifican y nos interpelan. Por eso digo, si nosotros no estamos interpelando a nuestro público con cosas que le sacudan un poco su status quo, ¿cómo vamos a hacer para competir con Netflix? ¿Cómo vamos a hacer para competir con el celular? Ya ni siquiera con Netflix, con el celular, si no lo sacudimos, si no le pegamos unas buenas cachetadas cuando se sienta en nuestra sala. Bueno, volviendo a Pavlovsky, él cuando arrancaba Rojo Globo Rojo decía, fílmenme, sáquenme fotos, que a nosotros no nos saca fotos ni nos filma nadie. Y Sí, entonces vos me hacías acordar, ¿no te ha pasado que cuando ven tus obras está la gente con el celular filmando? Y no ve la obra, sino que la ve a través de la pantalla, ¿no? Está así, sí, filma y está mirando acá, está mirando la pantalla. sí, sí. Necesita la intermediación hasta en ese lugar que no necesita de intermediación. Bueno.
Pelio, hemos llegado al final, te agradezco un montón esta charla. Con vos hemos recorrido, mira, las 15 regiones culturales. Debemos estar cerca de 50 entrevistas, 40 y pico, Buenísimo. 50. Este, y recorrimos las 15 regiones culturales viendo la realidad de cada una de las regiones, y charlando con los compañeros que nos van contando un montón de cosas súper interesantes y la verdad que yo me quedo, después las edito, después las escucho de nuevo, tomo nota, estoy como obsesionado con estas conversaciones con los compañeros, estoy aprendiendo un montón de cosas, sobre todo de las historias de todos nosotros, ¿no? Digamos, que en muchos de los casos se repite, Sí, tenemos mucho parecido. sí, sí. Y bueno, a veces tendríamos que encontrar en esos parecidos la identidad para contar arriba del escenario. Eso por ahí nos falta, porque nos comunicamos poco para hablar de teatro, me parece, en líneas generales, y nos dedicamos muchos a criticarnos con aires de que sabemos, en vez de hablar Eh, de teatro, que es lo mejor. eh. Bueno, te pido un mensaje para todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires, también va a ser subido a la red de directores iberoamericanos. Un mensaje que tiene que ver más que nada con la necesidad y la búsqueda de hacer, pero hacer teatro con la gente ahí, con el calor de la gente ahí, con la respiración y las toses de la gente ahí. Ese es el teatro que uno busca hacer y contar lo que te decía hoy, contar historias desde las tripas, desde lo que nos pasa en cada lugar, porque el teatro vive porque sacude a la gente. Cuando deja de sacudir a la gente y es el teatro muerto de Peter Brook, entonces vive un poquito menos. Pero si queremos seguir, la única que nos queda es ponerle mucho corazón, mucha tripa, voy a repetir esta palabra hasta el cansancio, y mucha sensibilidad para con los otros, sobre todo con aquellos que no nos ven y no tienen nada más que sus pequeñas ilusiones para vivir el día a día. A eso le tenemos que apuntar y a eso tenemos que llevar a que sean nuestros compañeros de ruta en el lugar del espectador. Dejemos de hacer tanto teatro para la clase media y hagamos más teatro para la gente que lo necesita. Muchísimas gracias, Duilio. Nos vemos pronto. Nos vemos. Un abrazo.